La factura de la luz va a seguir por las nubes, esas nubes por las que ya no vuelan, al menos de momento, los vuelos de Plus Ultra, que ya no enlazan con Caracas. El que sí que va a volar a Venezuela va a ser el futuro embajador español. Desvelamos su nombre y también sus conexiones con la actualidad catalana. Por cierto, hablando de Cataluña, la Diada, vemos cómo ha tenido una cobertura reducida para una Diada también reducida. Todo está conectado, lo vemos aquí, en Barra Libre. Vuelve a ser noticia un día más la factura de la luz, que hoy volvemos a pagar por encima de los 150 € el megavatio hora. Estamos en récord estos últimos días, por eso el Gobierno busca fórmulas para tratar de abaratar esa factura de la luz, unas medidas que analizamos con nuestro compañero Alberto Sanz, también con Alejandro Olcese, que saludo aquí conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Alberto? Alberto, empiezo contigo porque, vamos a ver, esas medidas por parte del Gobierno van enfocadas a abaratar la luz, pero realmente si las analizamos un poquito de cerca, la conclusión real es que de momento es muy complicado poder abaratar esa factura, por mucho que se haga. Hasta dentro de unos meses seguramente vamos a seguir con cifras disparadas. Eso es, esto es el segundo paquete de medidas del Gobierno, lanzó un primer paquete antes del verano y los precios eléctricos han seguido disparados, la tendencia es creciente y parece que esto va a estar completamente descontrolado hasta como mínimo el final del año. Entonces las medidas que quiere poner en marcha el Gobierno pues son medidas para aliviar el impacto que tienen estos precios en los consumidores. Unas medidas que evidentemente aliviará, pero levemente, porque el precio sigue marcado por los condicionantes del precio del gas, por los condicionantes del precio de las emisiones, por cómo está ahora mismo el mix energético, no solo en España, en toda Europa. Y estas medidas del Gobierno quiere poner en marcha todo lo que está en su mano para aliviar a los consumidores, pero lo que está claro es que no va a poder controlar hasta dentro de bastantes meses los precios eléctricos actuales. Hasta dentro de bastantes meses, porque además, Alejandro Olcese, hablamos de una batería de medidas por parte del Gobierno, pero realmente, o esto por lo menos es lo que a ti te cuentan, la única fórmula real para abaratar la luz sería un ajuste en los impuestos, una rebaja, pues que nada tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora, hay que ir mucho más allá. Sí, lo que los economistas señalan es que la manera más rápida de afectar a la baja la factura de los consumidores es tocar los impuestos. Hablamos de que la factura de la luz se pagan dos impuestos de manera explícita, que son el impuesto especial sobre la electricidad y el IVA, pero también los consumidores de manera implícita pagan el impuesto de generación, que repercute en las generadoras y ellas lo trasladan a la factura. Entonces los economistas piden que este impuesto de generación, que tiene un tipo impositivo del 7%, se elimine. Ahora mismo está suspendido, pero su razón de ser ya no tiene tanto sentido, porque era una vía de financiación que ahora mismo no es necesaria, dado que las subastas de los derechos de emisión de dióxido de carbono no paran de crecer, con lo cual este impuesto ahora mismo ya no es necesario. Por otro lado, el impuesto especial sobre la electricidad, que tiene un tipo impositivo del 5,1%, consideran que se podría reducir drásticamente, porque hay que tener en cuenta que es un impuesto que se creó en el año 97 para complementar o compensar que se había eliminado un recargo a la minería de carbón, pero ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2021, apenas hay minería de carbón en España, con lo cual el impuesto ya no tiene razón de ser, su fin es únicamente recaudatorio. Y hay quien alega que se sigue manteniendo porque sirve para cumplir con una directiva europea que busca homogeneizar la recaudación a nivel europeo, pero incluso en ese caso los economistas advierten de que sería un impuesto desproporcionado, porque los españoles pagan 10 veces más de lo que deberían, con lo cual se podría bajar del 5,1% de tipo impositivo a un 0,5%. Y por último tenemos el IVA, que estaba en el 21% hasta que en julio el Gobierno decidió bajarlo al 10% a este tipo reducido. Aquí los economistas sí plantean una duda, porque sería un poco distorsionador para el sistema fiscal mantener un tipo reducido en la electricidad y en otros productos o servicios energéticos tenerlo en el 21%. Entonces ahí se ciñen a recomendar que se lleve a cabo la reforma fiscal en la que el Gobierno teóricamente está trabajando para aplicar a partir de 2022 y que se hagan una serie de cambios normativos que permitan avanzar hacia la neutralidad, con neutralidad fiscal, hacia una economía descarbonizada. Alejandro Olcese, muchas gracias. Gracias a ti. Y Alberto Sanz, espero que tengas el bolsillo preparado, porque por lo que nos cuentas, todavía la factura viene cargadita en los próximos meses. Muchas gracias. Venga, gracias a ti.
La luz que va a dar mucho que hablar en los próximos meses a otro tema que también ha dado y seguirá dando que hablar seguro en los próximos tiempos y al que le hemos prestado muchísima atención aquí en Voz Populi. Hablamos de Plus Ultra, esa aerolínea española que el gobierno ha considerado tan esencial que ha tenido a bien otorgarle un rescate de más de 50 millones de euros para hacer frente a esos problemas ligados a la crisis del coronavirus. Para hablar de ello tengo aquí a mis compañeros Beatriz Triguero y a David Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Porque quiero ver con vosotros, primero contigo, Beatriz, quiero ver contigo que Plus Ultra, que tenía como destino estrella Caracas, la capital de Venezuela, resulta que ahora hace semanas que no vuela. ¿Qué ha pasado? Sí. Lleva más de un mes sin volar regularmente entre Madrid y Caracas y, como bien has dicho, ha pasado de ser su destino estrella, su ruta estrella, a prácticamente no pisarla, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, todo arrancó cuando Venezuela cerró su espacio aéreo durante la pandemia, solo permitía recibir vuelos comerciales desde determinados países, entre los que no estaba España, pero aún así Plus Ultra desde marzo empezó a comercializar vuelos entre España y Venezuela, llegando a triplicar la cifra de operaciones entre mayo y junio y a operar un vuelo semanal. Sin embargo, en julio, finales de julio, principios de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro decidió interrumpir estas operaciones porque consideraba que estaba vendiendo billetes sin su autorización. Y desde entonces no hay constancia en las plataformas de radares de nuevos vuelos de esta aerolínea con Caracas. Beatriz, tú has seguido muy de cerca todo lo que ha tenido que ver con Plus Ultra, esta compañía que tiene solo 3 aviones y ahora mismo estamos viendo contigo que prácticamente no vuela. ¿En qué momento exactamente está Plus Ultra ahora mismo? Bueno, Plus Ultra estaba operando en sus 3 rutas principales, que eran con Perú, con Ecuador y con Venezuela. Ahora vemos que con Venezuela se han interrumpido. Y también está haciendo vuelos charter para empresas terceras a destinos en los que no solía viajar, y está haciendo muchos vuelos a China con motivo de la pandemia. Esa es un poco la situación, pero bueno, ahora el avión que tenía destinado a operar en Venezuela lo está enfocando a otros destinos, lógicamente. Y toda esta situación, Beatriz, que se ha producido además en un contexto de Plus Ultra envuelto en una situación judicial que también ha seguido de cerca. Sí, de hecho el anuncio del gobierno de Venezuela llegó justo una semana después de que la justicia paralizara el segundo tramo del rescate a Plus Ultra, que luego después, recordemos, se desbloqueó. Pero bueno, que coincidió en tiempo, ¿no? Y de hecho la aerolínea reconoce que hasta ese momento operó pues más de 50 vuelos con Venezuela. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Y de esta información sobre la falta de vuelos por parte de la aerolínea a también su incidencia y su impacto en otro tipo de ayudas. David, porque estamos pendientes de que se desbloqueen también por parte del Gobierno nuevas ayudas para hacer frente al coronavirus, en este caso para las pequeñas y medianas empresas. Y en este sentido, lo que nos estás contando hoy, David, es que hay una serie de indicaciones para evitar otros casos como el de Plus Ultra. Eso es. El Fondo para Pymes que va a gestionar COFIDES desde el Ministerio de Industria debería haber comenzado a trabajar desde finales de abril-mayo, pero se ha retrasado principalmente por esto, por el escándalo de Plus Ultra y porque la SEPI tampoco estaba dando rescate. Entonces todas las pymes han tenido que esperar y esperar para ver si estos fondos llegaban. Lo que sabemos es que se acaban de firmar todos los contratos ya con el pool de 26 asesores y que a partir de esta semana COFIDES ha citado a todos los asesores one to one para explicarles un poco cómo va a ir el fondo y sobre todo para poner énfasis en que se tiene que hacer muy bien el trabajo y discriminar a las empresas que son viables frente a las que no lo son, como ya hemos hablado aquí en Barra Libre. Y aquí también estaremos pendientes de cómo se llevan a cabo esas ayudas. Muchas gracias, David. A ti. Bueno, pues Plus Ultra, que de momento no está volando a Caracas, pero quien sí que va a volar próximamente a la capital venezolana va a ser el futuro embajador español allí, Antonio Rodríguez. Nos puedes desvelar ya quién es y también nos vas a contar que es una persona que está íntimamente ligada a la predecesora del ministro Álvarez. Así es, el diplomático se llama Ramón Santos y va a ser el próximo encargado de negocios en Caracas, porque España no reconoce las últimas elecciones de Maduro y no tiene embajador propiamente dicho, pero a efectos prácticos es como si enviase a su representante a Venezuela. Este diplomático tiene una larga experiencia en Iberoamérica, ha sido embajador en Panamá, ha estado en países como Bolivia
y en estos últimos años tiene la particularidad de que ha estado en el gabinete de la ministra Alaya, como tú bien decías, de asesor y sobre todo enfocado en los asuntos de Cataluña, siguiendo todo el dossier de temas que afectan a esa región y a toda la política de internacionalización del proceso que ha llevado a cabo el secesionismo. O sea, hablamos de una persona, un diplomático que ya es conocedor de la situación en Latinoamérica, ya está familiarizado, pero también nos cuentas con Cataluña. Un poco su misión, por así decirlo, era contrarrestar de alguna forma en el exterior, analizar un poco en el exterior toda esa acción, esa propaganda del independentismo catalán, ¿lo podemos decir así? Sí, así, tal cual. Tenía que estar muy enfocado a lo que ocurría en Bruselas, en Estrasburgo, con todo el equipo de Puigdemont allí, y durante años ha habido siempre un equipo en exteriores desde que empezó a moverse todo lo del independentismo. En la etapa de Rajoy apenas fue incipiente y luego, sobre todo con Borrell, hubo un equipo fuerte de varios diplomáticos alrededor de él, en el que llevaban una táctica de contrarrestar todo lo que sucedía desde Waterloo o desde la propia Generalitat catalana con la apertura de las llamadas embajadas catalanas en el exterior. Es verdad que con Laya ese grupo se redujo mucho y Ramon Santos era prácticamente el único diplomático que tenía a su lado y que le estaba asesorando con todo lo que ocurría en el dossier catalán. Muchas gracias, Antonio, y no dejamos Cataluña en este caso porque queremos también hablar de la Diada con nuestra compañera Laura Fábregas, que ya está por ahí en pantalla. Laura, porque queremos analizar esa jornada contigo y también la cobertura, menos asistencia o una Diada menos multitudinaria que en años, digamos, prepandemia, y también con una cobertura televisiva diferente. Cuéntanos. Pues sí, es la Diada de los últimos 10 años con menos afluencia. Esto ya era una expectativa a la baja que todos temían y que se ha confirmado, ¿no? Mientras los organizadores, que es la ANC y parte implicada, habla de 400.000 personas, la Guardia Urbana de Barcelona lo limita a unas 180.000 personas. Es verdad que sigue siendo bastante gente en la calle, sobre todo después de la pandemia, no es usual ver estas concentraciones tan grandes y por motivos políticos, pero tiene poco que ver con los números prepandémicos, ¿no? Es evidente que el movimiento independentista acusa cansancio y que la división entre los principales partidos tampoco ayuda a movilizar a las masas y a generar ilusión como para que la gente vuelva a salir a la calle. Laura, queremos hablar de la cobertura televisiva que ha tenido esta Diada, porque tú estás contando que en esta ocasión pues, TV3, la televisión pública catalana, ha prescindido de esos planos de helicóptero a los que nos tenía acostumbrados en otras ocasiones, planos de helicóptero evidentemente que se ven pues, desde más arriba, desde más lejos, y donde se puede apreciar ese público más numeroso que en esta ocasión pues, no ha tenido lugar. Cuéntanos. Sí, digamos, si tú te fijas, en 2013 llegaron a enviar 3 helicópteros. El despliegue mediático fue total, una cobertura amplísima, conexiones en directo desde los aviones para destacar las multitudes que se congregaban anualmente en la Diada. Este año, en cambio, han decidido que ningún helicóptero de los que tiene iba a sobrevolar la manifestación. Hemos preguntado a la cadena, ellos dicen que es por motivos meteorológicos. Esa jornada fue soleada, no había ningún factor climático para que no pudiera volar un helicóptero. Pero son las razones que ellos alegan. Claro, también cabe pensar que el temor a este pinchazo de asistencia fuera también un motivo para no sacar el helicóptero, ¿no? Como informamos también en Voz Populi, la propia ANC anuló el sistema de inscripciones para la Diada por temor a esta baja participación de la ciudadanía. Por lo tanto, no es descabellado pensar que también hay implicaciones, motivos políticos para no haber querido enviar el helicóptero. También hay que destacar que en 2017 el Supremo ya condenó a TV3 por decir que la Diada era partidista, la cobertura que se hacía, y que tenía que compensar a los partidos políticos que no asistían a este evento.
Bueno, Laura, a ver si ese parte meteorológico hacía referencia más bien a esa tormenta que hay ahora mismo entre los partidos en el gobierno en Cataluña o a esa tormenta que pueda haber entre el gobierno catalán y el gobierno central. Muchas gracias. Bueno, al mal tiempo, buena cara, como la nuestra aquí en Voz Populi. Despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos con más contenidos. Muchas gracias.